bueno, ya entrando al tema de la liquidación. En sí, una liquidación, para los que ya tienen experiencia liquidando, saben que no es complicado el proceso de liquidación. Pero como muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a formular, a ser parte del equipo ejecutor, y nos olvidamos, entregamos incluso hasta los informes de preliquidación y nos olvidamos de la liquidación, consideramos que puede ser complicado, pero no. En realidad, una liquidación simplemente es un acto administrativo donde se hacen procesos técnicos y de determinación de costos, que es ya la parte financiera, y es realizado en este caso por un operador privado, que así se le llama a los consultores en el marco de Procompite, o también puede ser un personal designado formalmente por el gobierno regional o local con la finalidad de determinar de forma objetiva la calidad de la ejecución del plan de negocio. Entonces, ahí en sencillo podríamos decir que es el acto administrativo para determinar cuánto se gastó, en qué se gastó. Y este proceso básicamente consiste en que debemos formular un informe que incluso tiene ya un contenido establecido, un esquema que debe contener el informe. Entonces formulamos el informe técnico, lo hacemos de manera detallada, de manera ordenada, y al final este informe debe dar a conocer el costo final del plan de negocio y también debe determinar y definir dentro del informe las características técnicas de la ejecución del plan de negocio. Entonces, si yo he programado comprar alambiques, trilladoras, tal vez despalilladoras, no lo sé, una serie de máquinas que me ayuden para el plan de negocio, entonces debo determinar qué bienes se han comprado, cuánto han costado, y si estos bienes han sido entregados y si es que están siendo utilizados para la producción, en este caso si piden alambique, la producción de pisco, ¿no? Entonces dependiendo del tipo de plan de negocio. Pero básicamente es eso, ¿no? Acto administrativo donde se va a detallar de manera precisa las características técnicas y el costo final. Y hay un punto muy importante, ¿no? Que en general el costo final de los planes de negocio debe ser igual o menor a lo programado. Entonces es como algo que sí debemos tener en cuenta. Y en algunos casos, algunos profesionales que son un poco más cuidadosos colocan parámetros de modificación, ¿no? Es decir, cuando ha habido una modificación de más o menos 5% de lo programado, se puede considerar una gestión adecuada. Cuando es entre 6 y 10%, mediana. De 10 para adelante, cuando ha habido modificaciones, de 10 para adelante ya. Entonces que necesita una mayor revisión y te dan mayores recomendaciones para que se evite una modificación de más de 10%, ¿no? De acuerdo a lo programado. Pero esto ya es para tipo de liquidaciones más específicas. En el tema de Procompite, la mayoría son más generales y se rigen o se ciñen a lo establecido en los formatos. Entonces, vamos a hacer dos tipos de liquidación, la técnica y la financiera. La técnica es básicamente analizar técnicamente cómo se ha ejecutado el plan de negocio, y en este análisis técnico que vamos a realizar va a ser dentro de un proceso de evaluación centrada en verificar, ir a campo, constatar que los trabajos que dicen que se han ejecutado en el plan de negocio estén de acuerdo a lo establecido en el plan de negocio, ¿no? Por ejemplo, el plan de negocio decía implementación de una planta procesadora de quesos, ¿no? Entonces ahí tal vez está, como ven en esta imagen, la adquisición de alguien que me ayude con ¿cómo se llama? Lo olvidé. Porongos, ¿no? Entonces la adquisición de porongos, de rieles,
la implementación de tanques de enfriamiento, etcétera. No puede ser que este plan de negocio tenga eso. Entonces, la evaluación técnica justamente nos debe ayudar a verificar que todo lo que estaba establecido en el plan de negocio efectivamente se haya comprado, y eso es lo que debemos constatar. Por eso es que una liquidación difícilmente, y podrían hacerse, pero no es lo que se recomienda. Gina, liquídame tantos planes de negocio, me siento, pido nada más el plan de negocio y los documentos y en gabinete me pongo a liquidar. Pero no es lo adecuado, no es lo correcto. Lo que se hace en liquidación técnica es verificar y constatar que todo lo que dice el plan de negocio se haya adquirido y que los documentos que sustentan la compra de bienes, efectivamente, estos bienes se hayan adquirido, ¿no? Por eso es que debemos hacer una comparación con lo que se aprobó, con el plan de negocio aprobado. Y ahí está establecido el presupuesto técnico y ahí detalla cuánto se compró, cuáles son las características técnicas de cada bien, el plazo de ejecución, algunas especificaciones, el tiempo de vida de algunos bienes, el tipo de bienes, etcétera, ¿no? Entonces debemos verificar y constatar. Y en eso consiste la liquidación Genera técnica. una consultita. En caso Dígame. de plan de negocio, digamos, si en su plan de negocio dice 20 por hongos, ¿no? Para comprar. ¿Y qué pasa en hora de ejecución? Solamente la plata pues les alcanza solo para 18 o 15. En esos casos, antes de iniciar la compra, se recomienda hacer tu adenda de modificación. Es decir, ya no voy a comprar los 20 porque al hacer la evaluación de mercado, el estudio de mercado, análisis de precios, los precios son superiores a lo que el plan de negocio tenía señalado y a las cotizaciones que el plan de negocio estableció. Y por lo tanto es que con previa conformidad de la organización se va a proceder a adquirir una menor cantidad, ¿no? Entonces, programado 20 por hongos, ejecutado 17 por hongos. Entonces, ahí va a haber una modificación. Los 20 por hongos será el 100%, los 7 por hongos va a ser el 78-80%. Y eso lo justificamos mediante un acta donde todos los socios aprueban. Sí, de preferencia sí, o mejor aún, ustedes saben que las cooperativas, las asociaciones, las decisiones que se tomen se hacen en asamblea y las asambleas se documentan en actas, ¿no? Entonces, si es que una asociación, ¿no? Se dan cuenta que con el dinero o lo programado no va a alcanzar para los 20 porongos, corresponde al personal que se encuentra laborando en el gobierno regional o local hacer de conocimiento este imprevisto para que ellos tomen la decisión de solicitar la modificación. De tal forma que el profesional que ejecuta, y esto les recomiendo de la parte de ejecución como funcionarios públicos, tengamos un documento en el cual nos soliciten a nosotros la modificación, porque recordemos que los planes de negocio son de las organizaciones, ¿no? Entonces nosotros como profesionales no podemos tomar la decisión de hacer la modificación. Es mejor que la decisión y la solicitud de modificación sea a partir de actas de las organizaciones y ellas nos soliciten a nosotros hacer una modificación y sobre esa solicitud que se detalle en el acta, nosotros emitir opinión. ¿Ok? Es viable, sí, es factible hacer la modificación, porque de lo contrario se retrasa el proceso de adquisición y esto puede afectar o incrementar los precios, ¿no? Porque es mayor retraso, puede haber mayor modificación de precios también. Claro. Entonces, sí, eso sí, yo les recomiendo que siempre las decisiones de modificación sean basadas en un documento de solicitud de los agentes económicos organizados. Entonces, la liquidación técnica va a ser básicamente la conciliación de la ejecución física programada, por eso es que los planes de negocio aprobados difícilmente se modifican, no lo he visto nunca, incluso en proyectos de inversión lo que te aprueban como perfil, no lo quiero corregir, nadie te permite corregir, porque esto es tu base. Entonces es la conciliación del plan de negocio, ahí está lo programado, y cuando ejecutemos, por más que modifiquemos, ya va a haber una comparación, ¿no? Así se aprobó
y así se ejecutó. Entonces comparo programado versus ejecutado. Y aquí dice claramente que todo este proceso debe estar documentado y respaldado. Entonces, si es que hubiera alguna modificación, también debe haber el documento que pruebe, ¿no?, que se ha hecho la modificación. Y en algunos gobiernos regionales, como por ejemplo, ¿qué ha pasado? Yo soy el experto en, no sé, en proyectos de pesca. Y yo decido que no es el tipo de materiales que necesitan otro tipo de material porque yo soy el experto y yo tomo como funcionario la decisión de hacer el cambio. Y se olvidan o nos olvidamos que el plan de negocio en realidad es de la organización y ya hay un documento normativo que es la resolución de alcaldía que establece quiénes son los ganadores, por cuánto de monto se les va a cofinanciar a cada uno. Entonces, por esa razón, nosotros como trabajadores de entidades públicas, de gobiernos regionales y locales, no podemos asumir la responsabilidad de estas modificaciones. Lo que sí, emitimos opinión, es viable, no es viable la modificación, pero nosotros asumir y tener el derecho de hacer modificaciones a los planes no, porque no hay norma que nos respalde, ni proceso que nos respalde. Al contrario, podemos estar sujetos luego a controles posteriores y no suelen haber también procesos administrativos al respecto y bueno, por eso siempre hay que tener documentos que respalden nuestras decisiones. Y luego el otro lado es la liquidación financiera, donde nosotros vamos a hacer el otro fue lo técnico, lo de los bienes, esto es lo de recursos. Vamos a hacer el análisis para determinar el costo real del plan de negocio y su conformidad con el presupuesto aprobado. Nos dieron 400.000 soles, fue aprobado con la resolución y estos 400.000 es para tales y tales cosas. Entonces esto es el presupuesto aprobado versus lo que fue ejecutado, ¿no? Nos dieron 400.000, ejecutamos 390.000, ok, perfecto, hay una variación mínima de más o menos 5%, está dentro de lo adecuado. Pero ¿qué pasa si ejecutamos 450.000? Cuando ejecutamos más de lo que nos han aprobado, está sujeto a mayor revisión y control. Y ahí entra más para ver por qué se ha gastado y si identifican que ha habido costos o gastos que no estaban programados en el plan de negocio, igual, ¿no? Estamos sujetos, como les digo, a control posterior y procesos posteriores también. Entonces, recuerden que todo documento que se realice debe estar debidamente sustentado. Aquí en el tema de la liquidación financiera, básicamente la documentación va a sustentar el gasto realizado en equipos, como se trata de Procompite, básicamente va a ser en equipos, maquinaria, infraestructura, insumos, materiales y servicios, porque la ley Procompite justo establece que este tipo de cosas son las que se van a cofinanciar. Ahora, hay algo que suelen preguntar siempre, cuando liquido solo el gasto del cofinanciamiento, es decir, lo que el gobierno regional o local va a cofinanciar, o liquido todo el plan de negocio. Para el tema de las específicas de gasto, el tema de liquidación financiera y liquidación técnica, vamos a precisar muy al detalle y sustentar todo lo que sea cofinanciado por la entidad. Pero también sí tenemos que informar y precisar lo que fue con cargo al aporte de las organizaciones. Se debe documentar, no al nivel de precisión del gasto de los recursos públicos, pero sí se debe precisar, documentar también lo que las organizaciones vayan a aportar, porque estos forman parte del monto total del plan de negocio. ¿Y por qué vamos a liquidar? ¿Con qué objetivo liquidamos?
porque ahí vamos a detallar de manera adecuada y real la ejecución de los planes de negocio y por ende toda la etapa de inversión donde se adquirió los bienes, ¿no? Vamos a determinar el costo final de la ejecución, vamos a definir las características técnicas con las que se ha ejecutado el plan de negocio. También nos va a ayudar a evaluar el logro de objetivos de la operación del plan de negocio. Y un punto muy importante es que nos va a permitir documentar lecciones aprendidas para evaluar el financiamiento de nuevas propuestas productivas. Y esto, por ejemplo, hace un momento nos comentaban que quieren hacer una pequeña modificación, ¿no? ¿Y eso por qué queremos modificar? Porque algo se nos escapó en la etapa de evaluación. Entonces, este tipo de cosas que nos sirven de lecciones aprendidas en un futuro proceso concursable, si nos toca estar de parte del comité evaluador, pues vamos a revisar, ¿no? Que más que el contenido del texto y el fundamento, un punto muy importante en los planes de negocio donde le debemos poner, pero muchísimo, dedicar muchísimo tiempo y precisión para ver, es el presupuesto técnico del plan de negocio. Y no solamente quedarnos ahí, qué bienes se van a comprar, en qué cantidad, a qué costo, sino también ver que cada bien que se está comprando, que se está detallando, que se va a adquirir, tenga un sustento en cotizaciones. Y estas cotizaciones sean realizadas de manera adecuada para evitar que en el proceso de futuras ejecuciones, en las compras futuras, no nos vaya a pasar que no se hizo una buena cotización, por eso es que hay diferencia de precios, no podemos comprar la cantidad requerida, o que no hay empresas que ofrezcan este tipo de bienes, etcétera, ¿no? Entonces, esto sí es una recomendación, revisar bien el presupuesto técnico y también ver los documentos que sustentan cada precio, cada bien que se está adquiriendo o que se está programando adquirir, ¿no? Buenas noches. Sí, adelante. Muchas gracias, disculpe, una consulta. Buenas noches con todos los presentes. En el caso de la liquidación financiera, tengo una pregunta. Si bien es cierto, es con lo programado, como usted indica, pero digamos que en el convenio aprobado ese plan ganador, ganó, digamos, con 100.000 soles, .98 céntimos, ¿ya? En lo programado, según el MEF, nos da 101.000 soles, porque lo redondea, o sea, le aumenta 0.2. Entonces, nuestra pregunta sería, para hacer el tema de liquidación, ¿con cuál trabajaríamos? ¿Con lo que está en el convenio o con lo que está programado en el MEF? Porque son muy distintos, o sea, es redondeado sí, pero al momento de tener los saldos, eso es nuestra pregunta, ¿con cuál trabajaríamos? La recomendación es que trabajen con la resolución de ganadores, con ese monto de la resolución de ganadores, con los convenio. Sí, porque primero es la resolución, en realidad, es el documento normativo. El convenio generalmente solo es firmado por el titular del pliego y el agente económico, pero no tiene rango normativo, es decir, no es llamada resolución. Y en algunas entidades el convenio está aprobado mediante acuerdo de consejo, pero no en todas. En algunas, como les digo, solo firma el titular. Entonces, el documento que sí te va a ayudar para una liquidación es la resolución de ganadores. Es la resolución donde se publica la lista de ganadores. ¿Por qué? Porque con resolución aprobé estos recursos y al final de mi liquidación se debe emitir una resolución también. Entonces, con un documento del mismo rango normativo, resolución apruebo, resolución liquido. Por eso es que justamente con eso estamos trabajando, pero tenemos ahí un problema que nos ha surgido, que por ejemplo, generalmente en planes que se han ejecutado en 2 periodos, en 2 años. El año pasado hemos ejecutado un plan, digamos, de un monto, ¿no? 90.000 soles, de lo cual hemos ejecutado, digamos, 80.000. No hemos terminado de ejecutar, ha pasado para el presente año, pero el saldo lo ha redondeado igualmente el sistema, el SSI lo ha redondeado, y aparece ya el error del año pasado más este año,
Y al momento de sacar nuestro saldo y restarlo con la resolución de ganadores, ya estamos en negativo por el error del sistema. Nosotros trabajamos con el devengado del SSI, hacemos todo cuadrar, pero ya nos está jalando, el sistema trabaja con 2 cifras y lo redondea al final del año. Entonces ya tenemos un error y tenemos negativo, por ejemplo, 50 céntimos. ¿Cómo podríamos hacer en ese caso, señora, por favor? Mira, yo te recomiendo, como te digo, que trabajes con la resolución de ganadores, con los dígitos que están aprobados en la resolución de ganadores. Ahora, ¿por qué? Porque cuando lo importante del proceso de liquidación o el punto final de la liquidación, ¿cuál es? Que cuando nosotros hagamos el informe, el comité nos apruebe y se emita una resolución de liquidación. Con eso nosotros como liquidadores ya hemos cumplido nuestro trabajo, y cuando hacen la revisión de la liquidación para su aprobación, lo que hacen los comités o en este caso el área jurídica para el tema de liquidaciones, o quien se le encargue la revisión de nuestro expediente de liquidación, es que va a comparar lo aprobado con resolución y lo reportado para su aprobación con resolución, ¿no? Y va a tomar como referencia lo que nos han programado con resolución, y en el informe vamos a detallar por específicas de gasto cuánto se ha gastado. Y esto no solamente o sea, te ayuda de referencia el SSI, sí, te ayuda de referencia consulta amigable del MEF, sí, te ayuda de referencia. Los principales documentos que van a sustentar el monto total de la ejecución van a ser los expedientes de compra o de servicios, ¿no? Los expedientes donde se va a detallar el requerimiento, la orden de compra o la orden de servicio, la conformidad de pago, los documentos, las facturas de los proveedores que acreditan el monto del pago, etc. Entonces todo eso debe conversar, eso es lo que revisan. Y al final te va a dar un valor cuyo valor debe reflejarse en tu expediente. Y esto debe estar relacionado como referencia con el SSI y consulta amigable del MEF. Y si hay una variación de céntimos, ahí tú puedes, o sea, si es que hubiera alguien que te observa, si es que hubiera, normalmente no hay, porque lo que revisan es la documentación sustentatoria, la documentación, no se guían del MEF. Si es que hubiera alguien que te observa, mira, no coincide, pues tú fundamentas que tu liquidación, como dicen los procesos, está basada en documentación sustentatoria, y que el MEF lo que está haciendo es redondear los valores, porque solo utiliza 2 decimales, y nadie te va a observar, te lo aseguro, nadie te va a observar. Pero si tú tomas como referencia lo que dice consulta amigable del MEF o el SSI, y ese valor lo pones, ahí sí te van a observar, porque van a decir, ¿por qué está este valor si tu resolución dice otro valor? Por más que fuera céntimos o decimales, igual te van a decir que no conversa lo que te aprobó el titular del pliego con lo que tú me estás presentando. Esa es la comparación que realiza. Entonces, la recomendación es guíate de los documentos sustentatorios, guíate del reporte de SIAF. Si estás en un municipio distrital o provincial, del CIAM, ¿no? Para hacer los requerimientos, con cuánto has requerido, y luego para el tema de la generación y los valores referenciales de las órdenes de servicio y órdenes de compra, guíate del CIAF, y eso compáralo con tus documentos físicos que tengas, ¿no? Y para el tema del devengado, igual el CIAF, y lo comparas con los documentos de la fase de devengado que presentan los proveedores, como son sus facturas, o en algunos casos sus informes, ¿no? Pero adjuntados sus recibos por honorarios o sus facturas. Esos montos son los que al final se deben reflejar en la fase de devengado del CIAF. Por eso es que nada más comparas y sustentas. Una consulta, yo tengo un caso en que si voy a hacer esa comparación para la liquidación financiera, no va a cuadrar, porque dentro de la documentación la orden de compra dice un monto, pero se ha afectado al plan de negocio una cantidad menor.
Entonces, si comparas el físico, la documentación física con la ejecución financiera, no va a cuadrar. En esos casos, ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo se puede hacer para la liquidación? El procedimiento a seguir, por favor. Ya, lo que pasa es que cuando liquidamos, si bien el documento de referencia dentro del proceso es en la fase de compromiso es la orden de servicio o la orden de compra, en realidad la liquidación lo hacemos con la fase de devengado, y el devengado es el compromiso que asume la entidad contratante con el que ha brindado el bien o el servicio, ¿no? Entonces yo reconozco que yo te debo. ¿Y cómo reconozco que te debo? Porque tú me has presentado tu informe o me has presentado tus facturas y efectivamente estos bienes han sido entregados o internados. Y con esos valores referenciales de las facturas es que el que trabaja en el área de contabilidad registra la fase de devengado. ¿Y por qué? Porque puede haber un compromiso de X monto, pero un devengado diferente, porque la orden de compra salió por 100.000 soles, pero ya cuando yo presento mi factura no lo hago por 100.000 soles, lo hago por 99.990 soles, por decir. Y hay casos, si ustedes revisan en consulta amigable del mes, van a encontrar casos donde los valores de la fase de compromiso son diferentes a la fase de devengado. Entonces, primera recomendación, para mi liquidación trabajo con la fase de devengado, porque es donde la entidad asume el compromiso de pago con el proveedor. Y luego es importante que nuestra liquidación se base en documentos probatorios, no solamente trabajar con el sistema, debemos hacer una comparación, porque si no liquidar fuera fácil, pues descargo todo el sistema y nada más lo separo por específicas de gasto y ya está, pero no, debe haber una conversación con los documentos sustentatorios. Y si tuvieran el caso que un bien en parte fue afectado a una meta y en parte afectado a otra meta presupuestal, entonces les va a corresponder hacer la precisión de esta modificación, la razón por la cual se hizo esta modificación, y si es que esta diferencia de precios efectivamente se hacen con cargo al plan de negocio o hubo una manejo de otra fuente o se destinó los bienes a otro tipo de meta, ¿no? Entonces ese es el análisis que justamente corresponde a los liquidadores hacer, porque no podríamos nosotros liquidar sin tener conocimiento de lo que se programó, lo que se compró y lo que sustenta cada compra, porque si no, como les digo, liquidar fuera pues cuestión de un par de días a lo mucho. Entonces siempre comparo. Y cuando tengan esos casos de que esto fue afectado a dos metas y el monto es diferente, entonces pido la documentación sustentatoria a contabilidad para ver qué otra meta presupuestal o qué otros bienes se adquirieron con cargo a la meta del plan de negocio. Y eso lo tengo que informar en la liquidación. Tengo que precisar por qué hay estas diferencias. Porque al final te va a parecer que no has comprado todos los bienes o que financieramente te gastaste toda la plata, pero cuando hiciste la liquidación técnica y se supone que constataste en campo, no encontraste los bienes. Y esa diferencia, el sustento o la información de por qué hay esa diferencia debe constar en el informe de liquidación. Disculpa, en este caso, físicamente sí está todo conforme al plan de negocio. Financieramente es que se ha afectado a otra meta. Eso también, si hay diferencias, tienes que reportarlo. ¿A qué meta se afectó y por qué razón se afectó? Y ahí ya corresponde al liquidador hacer la indagación de por qué hay esta diferencia y informarlo, ¿no? Porque si no, no te va a cuadrar, vas a tener meta física 100% y meta financiera 80%. Entonces, esa diferencia la tienes que sustentar. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta diferencia? Y tienes que detallar. Y además de hacer la parte descriptiva de por qué la diferencia, adjuntar la documentación sustentatoria. Porque al final la liquidación no es más que este proceso administrativo donde nosotros documentamos, describimos y luego documentamos todo. O sea, si es que hay alguna modificación la tenemos que documentar. Gracias.
No, gracias a ustedes, ha estado interesante. Este tipo de cosas son muy, muy interesantes y algo que sí yo he aprendido a lo largo de mi experiencia laboral en el tema de liquidaciones es que todo lo que nosotros encontremos, todos los hallazgos los debemos informar y documentar, o sea, sustentar por qué. Porque de otra forma no habría una correlación en el reporte. Y como les digo, ¿no? Al final la liquidación es informar, porque es un informe. Entonces, bueno, ya habíamos hablado. Y un tema importante que se maneja ahora, antes no se manejaba, es el tema de las valorizaciones. Porque en realidad la valorización está más relacionada al tema de obras. ¿Por qué? Porque es una cuantificación a nivel económico de un avance físico en la ejecución realizada en un periodo determinado. Por ejemplo, el proyecto está programado, el plan está programado para un año y yo durante el primer trimestre voy a hacer mi valorización. ¿Cuánto se ha avanzado y cuánto se ha gastado? Y a eso yo le voy a dar un porcentaje. Y esto va a ser, ¿no? La valorización va a ser, se construyó tal, no sé, digamos, un colegio. Las primeras aulas se construyeron y estas primeras aulas representan un porcentaje de cuánto de avance y con cuánto de dinero, ¿no? Por eso es que se cuantifica económicamente el avance físico. Se va a comprar 10 ordeñadoras. En la primera etapa se compra solo 2 ordeñadoras. La cuantificación de la cuantificación económica sería así: 10 ordeñadoras cuestan 100.000 soles porque cada ordeñadora cuesta 10.000, entonces si yo compré nada más 3 ordeñadoras en la primera etapa, significa que mi valorización serían 30.000 soles, ¿no? Porque es la representación económica del avance físico. Representación económica, 30.000 soles, avance físico, 3 ordeñadores. En la ejecución realizada en un periodo de tiempo. Entonces, tal vez es un año, en la primera etapa compro 3, en la segunda 3, en la tercera 3 y en la cuarta 3. Y así voy diciendo que la valorización económica, 30.000, 60.000, y así, ¿no? A cada etapa le otorgo un valor referencial. Y al final, estas valorizaciones lo que tienen es como un carácter de pagos a cuenta, ¿no? Entonces, al primer trimestre yo te voy a pagar por las 3 ordeñadoras, te voy a pagar 30.000 soles. Y así se va dando un valor, ¿no? A cuenta. Y al final, cuando nosotros liquidamos, y esto pasa en obras y pasa también en proyectos y planes de negocios, que nosotros vamos a determinar por cuánto es que se ha gastado el plan de negocio y si es que hubiera un saldo, ¿no? Del plan de negocio. Y a muchos seguramente les ha pasado esto, que culminan la ejecución y ven que hay saldo. Y algunos, y en muchos gobiernos regionales ha pasado que deciden utilizar estos saldos presupuestales para el pago a cuenta de servicios de liquidación o servicios de consolidación documentaria, porque a veces se liquidan, no sé, 100 planes de negocio, 50 planes de negocio, y entonces es necesario contratar a alguien que haga la documentación de todo esto, ¿no? Que básicamente es ir a contabilidad y sacar copia de todos los expedientes de pago. Entonces, alguien tiene que hacer el trabajo y por eso es que suelen utilizar en algunos casos los saldos para contratar a algún personal o hacer el pago de algún servicio, ¿no? Y esta definición sale del reglamento de la ley de contrataciones también. Por eso es que como todo lo que se compra de Procompite se hace por la ley de contrataciones del Estado, muchas de la normatividad aplicable está basada en la ley de contrataciones del Estado. Una consulta. Sí, adelante. Con lo que referente al anterior que comunicó que los gobiernos locales o hacen eso, contratar para liquidar, ¿es factible o no es factible?